realizó. Muchas gracias por a colaborarnos en esta oportunidad y poder darle la bienvenida, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien? Se le escucha con un poco de eco, pero se lo escucha bien, doctor. Ah, ya está bien. Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber contado con mi presencia para este lindo evento internacional. Ahora vamos a hablar sobre diarreas. Claro que sí, doctor. Esperamos empieza a compartir su pantalla. Cuando usted guste puede empezar. Ya, ahora. Ahora sí, ¿se ve? Y ya está cargando. Sí, pone el modo de presentación y cuando usted guste empieza, doctor. Listo, ya estamos. Ahora sí se ve, ¿no? Listo. Bueno, ahora estamos en el Congreso Internacional de Ciencias de la Salud. Muchas gracias por la invitación, igual a la doctora Yanela Vargas por la invitación. El tema que me dijeron que pueda preparar es la diarrea por rotavirus, ¿no? Tomar en cuenta que la diarrea, Disculpe, doctor. Disculpe, no está presentando, tal vez tiene una segunda ventana abierta la misma presentación. No está en modo presentación su PowerPoint. A ver, vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Listo, pues. Vamos a hablar con respecto al tema de la diarrea, ¿no? ¿Qué es la diarrea? Según la ESPA, que es la European Society for Pediatric Gastroenterology and Pathology and Nutrition, que es, digamos, la que comanda todo lo que es de definiciones en cuanto a la guía europea, se define como la enfermedad de infecto contagiosa con aumento del número de evacuaciones y disminución en su consistencia. Es decir, que tiene que haber al menos una frecuencia de 3 diarreas en 24 horas. A partir de ahí podemos hablar de una diarrea. Puede o no acompañarse de vómito y o fiebre y la duración del episodio debe ser menor de 14 días. Cuando una diarrea es mayor de 14 días se habla de una diarrea crónica y ahí cabe la diferencia. En cuanto a la epidemiología, bueno, en países desarrollados se habla de que la diarrea generalmente se presenta entre los 6 a 24 meses. En los países en desarrollo como el nuestro, generalmente la diarrea se presenta de los 2 a los 24 meses. Los lactantes de 1 a 12 meses de edad tienden a tener los resultados más graves, ¿no? Porque es generalmente cuando más se deshidratan. Ahora, ¿por qué es importante? Porque tener en cuenta que a mayor edad, menos porcentaje de agua corporal total. Generalmente los niños tienen un 80, un 75, un 80% de agua corporal total y mientras más chiquitos son, el agua corporal es mayor. Las causas de diarrea como tal se van a dividir en menores de 5 años y mayores de 5 años. En menores de 5 años, como ven, hay causas virales. Generalmente, siempre hay que tomar en cuenta que las diarreas, por lo general, no todas las diarreas van a requerir tratamiento antibiótico, ¿no? Primero tenemos que hacer la disquisición del tipo de diarrea y por qué se está causando. Entonces, las diarreas pueden ser por infecciones entéricas, pueden ser por infecciones extraintestinales, pueden ser por alergias alimentarias. Esto aquí ya viene también los tipos de alergias. En las extraintestinales generalmente a veces infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque a veces los niños generalmente a veces tienen muchas secreciones. Las secreciones también causan una hipermotilidad intestinal, ¿no? Y pueden tener también diarrea. Las infecciones entéricas por virus, como vemos aquí, en primer lugar siempre está el rotavirus en los menores de 5 años. Trastornos de absorción, igual también puede ser alteraciones genéticas, pueden ser alteraciones como la fibrosis quística, enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa también, patologías gastrointestinales también, generalmente más se ven mayores de 5 años.
Alteraciones endógenas también puede ser, hipertiroidismo, diabetes, síndrome de Addison, neoplasias también pueden haber, quirúrgicos también, por fármacos también pueden haber por el uso excesivo o el abuso de laxantes por parte de los papás, también por los antibióticos. Tomar en cuenta que esto es bien importante en los niños. ¿Por qué? Porque todos la mayoría de los médicos que están en primer nivel, cuando ven a un niño que llega con diarrea, ¿qué es lo primero que les dan? Cotrimoxazol. Entonces, tomar en cuenta que todo antibiótico tampoco es bueno cuando se excede, porque el mismo antibiótico también va contra la flora bacteriana normal saprófita de nuestro intestino. Entonces, igual también pueden causar diarrea. Intoxicación con metales pesados también. En los niños mayores de 5 años, casi las mismas causas, pero tomar en cuenta aquí, por ejemplo, una apendicitis aguda. A veces hay niños que llegan con un dolor abdominal tremendo y de pronto se les toca la pancita. Sí tienen datos de irritación peritoneal, pero presentan apendicitis, a diferencia de algunas personas que generalmente tienen parálisis o hilio paralítico a veces les da, ¿no? Por la misma apendicitis y por la inflamación que tienen, ¿no? Pero generalmente muchos de las apéndices agudas, y especialmente las retrosecales, por el contacto de la punta del apéndice hacia el intestino, bueno, a veces igual hacia el intestino grueso, puede dar igual diarrea, y también puede dar síntomas de infección urinaria. Las causas de gastroenteritis severa en niños, generalmente en países desarrollados, miren cómo se ve, casi un 35 a 40% rotavirus, causas desconocidas otro tanto, bacterianas un poco y otras más. En los países en desarrollo son casi iguales, ¿no? Desconocidas, rotavirus un 30% por lo menos, y bacterianas otro 30%. Los países subdesarrollados con grandes núcleos de población con malas condiciones de salud. Aquí buscamos, de acuerdo a la fuente del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de niños y niñas menores de 5 años que estuvo enfermo con tos, acompañada de respiración agitada, síntomas de ira o infección de vías respiratorias altas y o con diarrea durante las 2 semanas que procedieron a la encuesta. Niños con síntomas de infección respiratoria aguda, miren cómo se ve aquí en la relación, y las enfermedades diarreicas generalmente han ido bajando, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque han hecho una comparación de cómo ha ido bajando desde la encuesta que se hizo el 2008 hasta el 2016. Eso es bueno porque en todo lugar, en toda la parte de Latinoamérica está comandada por la OPS y por la OMS, que están haciendo constante seguimiento a las diarreas. Y sí han visto que ha bajado aproximadamente en 14 puntos en cuanto a las diarreas y a las infecciones de vías respiratorias, siendo anteriormente la diarrea y la neumonía causas importantes de muerte en los niños menores de 5 años como primeras causas. Ahora la diarrea ya está ocupando casi un tercer puesto, ¿no? En cuanto a la paz, aquí busqué igual en el Instituto Nacional de Estadística, el ETSA, que se hizo el 2016. La causa más común la diarrea va a ser una de las causas más comunes de mortalidad infantil. Va a ser responsable de 2 millones de muertes anualmente en niños menores de 5 años. O sea, vean cuánto es la cantidad de muertes que hay, ¿no? Va a ser equivalente entre 1.400 a 1.900 episodios de diarrea y 5 muertes por minuto. O sea, la cantidad de muertes que hay en los niños es muy alta, ¿no? El porcentaje de niños de menores de 5 años que estuvo enfermo con tos, es lo que hablamos hace rato, que tuvo durante las 2 semanas que precedieron a la encuesta, en el 2016, por ejemplo, la enfermedad diarreica, hablando solamente de la diarrea, cuando se presenta más, miren aquí, entre los 6, más o menos 6 meses, hasta los 23, o sea, los niños menores de 2 años son los que más van a presentar este tipo de problemas de las diarreas. En cuanto al sexo, entre hombre y mujer, no hubo mucha relevancia, sí un poquito más en los hombres. En cuanto a los departamentos, donde más donde más diarreas se produce en general, contabilizaron más en Pando y en Tarija. Tarija aquí,
en Pando, Tarija y Cochabamba, ¿ven? Porque son lugares cálidos. Tomar en cuenta que cuando hay, por lo general, en lugares cálidos, la diarrea se mantiene casi todo el tiempo en lugares cálidos, ¿no? Es durante todo el año casi. En cambio, en lugares fríos tenemos picos, generalmente que es más en periodos de invierno, generalmente es más en mayo, junio. Entonces, es importante igual ver, ¿no? El tipo en la estación que estamos para ver si va a haber picos de diarrea y el lugar donde estamos, igual es importante. Ahora, hablando del rotavirus, el rotavirus va a ser la causa más común de gastroenteritis deshidratante en niños. Es decir, cuando vemos a un niño que viene con diarrea y viene con ciertos datos que ahorita voy a indicarles, es una de las causas en infectado, generalmente los menores de 5 años, en un 95% ya han pasado rotavirus, siendo algunos con manifestaciones leves, otros moderadas y otros severas, ¿no? En América Latina, por ejemplo, 10 millones de niños van a sufrir esta enfermedad todos los años, ¿no? La relación que hay entre países como en Europa y en Latinoamérica son diferentes en su totalidad casi. Por eso ahora vamos a abocarnos más a la parte de América Latina y todos los años. Generalmente van a causar 2 millones de consultas en América Latina, 75,000 van a ser hospitalizados y 15,000 mueren. Es decir, ese es el tipo de riesgo que tiene. De un niño que tiene diarrea, de uno a uno va a tener episodios que se van a manejar en el hogar, ¿ya? O sea, tiene una diarrea, se van a manejar en el hogar. Ahora, de 5 niños, de estos que tienen la diarrea, de 5 niños, uno de estos sí va a requerir una consulta médica, ¿no? Que equivale a más o menos a 24 millones de consultas médicas. De 58 niños que tienen diarrea, uno va a necesitar hospitalización, es decir, 2.3 millones de niños que se van a hospitalizar. De 285 niños que tienen diarrea, un niño se va a morir, es decir, 600,000 muertes aproximadamente, que fallece el niño, ¿no? Dentro para abocarnos un poco al tema, que es diarrea por rotavirus, como les he mostrado, hay varias causas de diarrea, ¿no? Pero dentro de las emergentes que hay, es por el rotavirus, ya que es un virus que está a nivel mundial, así como el actual virus de ahora, que va a entrar prácticamente a nuestra cartilla de vacunación, como el rotavirus. Es un género, es un tipo de virus ARN de la familia Reoviridae, causante más común de la diarrea grave en niños hasta los 5 años y neonatos. En humanos, como les dije, la gran mayoría de los niños menos de 5 años ya han pasado por lo menos han pasado una vez, por lo menos. 1.205 niños mueren diariamente a causa de este virus en el mundo, más del 82% de los cuales provienen de países pobres. Ahora voy a explicarles por qué. ¿Por qué más? Se ve más en países en desarrollo que en los países que ya desarrollaron. En Bolivia, estudios realizados en el Instituto de Biología Molecular y Biotecnología, que es la IBMB, en las ciudades de La Paz y El Alto, generalmente han visto que hay en un porcentaje de un 29% de menores de 5 años, ¿no? Tomando en cuenta que en Bolivia se está empezando a cuantificar. El centro principal de control del rotavirus dado por la OPS está en Cochabamba, en el centro Albina Patiño. Entonces ellos son los que cuantifican de toda Bolivia y ellos son los que hacen el censo, ¿no? Y mandan eso a la OPS para que se tome en cuenta, ¿no? Cómo va la subida y la bajada de la diarrea por rotavirus. Bueno, aquí se hizo un estudio de las enfermedades diarreicas asociadas a rotavirus aquí en Bolivia. Aquí, por ejemplo, se hizo de 1.163 muestras, como les digo, del Hospital Albina Patiño. Se vio cómo va, ¿no? En cuanto a la distribución mensual de los casos en procesos diarreicos y número de casos de diarreas por rotavirus. Generalmente hay 2 picos importantes. Uno que está más o menos en enero y otro que está más o menos entre abril y mayo. Son los picos donde más se producen causas de diarrea por rotavirus.
La distribución de los casos de infección de rotavirus en función a grupos etarios en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios. Miren, generalmente los picos más altos son entre los 3, 6, 7, generalmente desde los 3 meses hasta los 24 meses de edad. Este es un estudio que se hizo en el Albina Patiño. Bueno, hay 8 grupos denominados entre la AH, el rotavirus tipo A va a ser el más común. Generalmente el rotavirus tiene dos tipos de cápsides y tiene el centro contiene las proteínas BP1 a BP3, la C1 a BP6 y en la capa externa tiene la BP4 a la BP7, que están aquí, son las dos capas que generalmente cuando se unen al enterocito van a salir y se van a replicar. Generalmente van a ser infectantes, estas pueden ser en el ambiente, pueden ser infectantes hasta por 7 meses, ¿no? Aguantando temperaturas hasta 50 grados. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo en particular? Los factores de riesgo van a ser los episodios previos de una infección intestinal previa. Los niños que no son amamantados también tienen mucho riesgo porque se ha visto que niños menores de 3 meses, por la leche materna generalmente no se piensa que tienen que la madre les pasa anticuerpos, entonces no está muy bien estudiado eso, pero no desarrolla generalmente causas de diarreas por rotavirus, ¿no? El agua almacenada en recipientes no protegidos, esto es bien importante, ya que a veces muchas mamás, generalmente las que dan de lactar con leche artificial, a veces llevan sus leches ya preparadas en vasos que no son estériles, a veces generalmente en vasos de plástico, lo que sea, hasta en biberones de plástico que no son muy recomendados. Generalmente los biberones más recomendados siempre van a ser los de vidrio y no tanto los de plástico. Cuando no se protegen o algo ya se contamina, ¿no? La no administración de sales de rehidratación oral y dilución de la leche en los primeros 3 días. Entonces, a veces pasa que los papás a veces pensando de que la leche les está causando eso, diluyen mucho más la leche y eso les causa peor diarrea. Y cuando no les dan sales de rehidratación, ya que no la están hidratando y aparte no les están dando buen aporte de electrolitos y eso va a ser un factor de riesgo para que ese tipo de diarreas se agrave. Los la transmisión generalmente se va a los excrementos de las personas infectadas generalmente, cuando uno tiene diarrea, pueden tener hasta 10 billones de partículas infectantes por 1 mililitro de heces, ¿no? Resultando suficientes menos de 10.000. O sea, imagínense, de 10 billones, con 10.000 es suficiente para que pueda infectar a otras personas, ¿no? Dentro de las transmisiones, como les dije, la presencia en la estación, comidas sucias que no estén bien contaminadas, que no estén lavadas. Por ejemplo, a veces pasa lo que yo vi bien común es por ejemplo, que contaminación es fecal oral igual. Y todo el medio ambiente que el ano. Entonces, es bien, o sea, como a veces los papás por hacer bien, a veces hacemos mal, ¿no? Por eso es importante siempre que recomienden a los papás no hacer eso, ¿no? A veces mejor, aunque sea en agüita, que lo limpien y que le den al niño, pero no que se lo metan a la boca para limpiar supuestamente, ¿no? Aquí vemos una imagen, mira cómo está el niño ahí. Están haciendo sus deposiciones, pero miren, aquí está el perrito sucio, hay moscas volando por todo lado, hay
hay heces fecales, orina en el ambiente, entonces todo eso a veces predispone, ¿no?, a que los niños tengan mayor riesgo de contagiarse, ¿no?, con el rotavirus. En cuanto a la inmunidad, después de la primera infección, generalmente estamos protegidos en un 88% contra gastroenteritis grave de causa de rotavirus después de una primera infección, ¿no? Mucho depende de cada niño, a ver cómo va a responder a la infección con el rotavirus. Tras una segunda infección, el 100% generalmente hacemos un desarrollo de la inmunidad contra infecciones graves, ¿no? Esto no quiere decir que no nos podamos contagiar y tener una diarrea por rotavirus, sí lo podemos tener, pero en grado grave ya no. Por eso es que a mayor edad el rotavirus causa igual menos problemas y compromiso de todo lo que es el sistema metabólico y hidrometabólico. Y la mayoría de ellos contra cualquier enfermedad por rotavirus. En los países en desarrollo, generalmente 65-80% de los niños tienen anticuerpos de rotavirus a la edad de 12 meses, es decir, que han pasado, miren, entre 65-80%. Y 95% a la edad de 24 meses. Por esta causa, la incidencia de la enfermedad sintomática disminuye después de los 2 años de vida. Y las infecciones repetidas pueden ser asintomáticas o pueden ser leves. En general, los niños infectados por rotavirus durante los primeros 3 meses son asintomáticos. Como les dije, pueden ser anticuerpos maternos que le pasa y que hace que los niños no tengan una infección grave, ¿no? Puede ser una diarrea levecita. Entonces, ¿qué pasa con los rotavirus? Que generalmente se adhieren al epitelio del tracto gastrointestinal. Generalmente se van a adherir en todo lo que es en la parte del intestino delgado maduro, es decir, generalmente en la mucosa yeyunal, pero en algunos casos puede llegar hasta el ilio, ¿no? Comprometiendo, miren cómo se ve un epitelio sano contra un epitelio que ya está con el rotavirus adentro y ya está en replicación, ¿no? El rotavirus. Generalmente hay activación del sistema nervioso entérico, llegando aquí a las vénulas, aquí todo lo que es va a la vellosidad intestinal. Va a haber un daño de las microvellosidades apicales. Generalmente hay una alteración de un cotransportador, que es el ETGP1, y van a producir enterotoxinas virales, que es la NSP4, y con lo cual va a empezar a haber edema, hemorragia, infiltración leucocitaria de la mucosa, va a haber descamación, exudado inflamatorio, necrosis, puede llegar hasta ulcerarse, obstrucción y hasta perforarse puede llegar. Entonces eso generalmente, todo este proceso generalmente dura entre 1 a 4 días, todo lo que es la activación hacia el epitelio gastrointestinal, ¿no? Entonces aquí generalmente empieza a producir, hay alteraciones de las disacaridasas, empieza a alterarse la absorción de agua, entonces ya no hay absorción de agua ni nada, ni de calcio ni de glucosa, entonces eso hace que haya mucho exudado inflamatorio igual y por lo tal es una diarrea que va a ser bien agravante y con mucho compromiso hídrico. Entonces la diferencia, miren cómo se ve un epitelio sano con un epitelio que ya está alterado por el rotavirus. Este es el epitelio sano y este es el epitelio ya que ya está con el rotavirus. El cuadro clínico, por lo general van a ser síntomas, los síntomas generales que vamos a tener van a ser fiebre, anorexia, puede ser astenia, pérdida de peso. Los propios por la diarrea como tal pueden ser náuseas, vómitos, dolores intestinales. Tomar en cuenta que estos cólicos generalmente es por hiperacidez, por el aumento de la motilidad. Generalmente normalmente tenemos de hasta 4 movimientos intestinales por minuto. Entonces, al haber más movimientos, generalmente se produce mucho ácido láctico, y el ácido láctico es lo que hace doler la pancita, ¿no? Y aparte la hipermotilidad intestinal. El aumento en el número de evacuaciones, puede haber igual moco y sangre, pujo y tenesmo. Generalmente el rotavirus va a tener una incubación de 1 a 7 días. Recién nacido, generalmente hasta menos de 5 años. El inicio con vómitos que precede a la diarrea, generalmente empiezan a vomitar y después empiezan a tener diarrea. Fiebre no pasa en todos, generalmente es hasta un 50%. Las heces generalmente no son fétidas, generalmente son más amargas, más ácidas. Entonces, hay una cosa bien característica de las diarreas por virus, es que producen mucho ácido, y este ácido generalmente les
les quema todo lo que es el anito. Entonces van a tener niños que vienen con unas heridas a nivel perianal bien importantes, con un tiempo de evolución que va más o menos entre 4 a 7 días normalmente. Dentro de las complicaciones puede haber complicaciones médicas, que es una deshidratación que va a variar de leve a severa, ahorita vamos a hablar. Infecciones puede haber generalizadas, puede haber alteraciones renales, hematológicas, puede haber hilo paralítico por alteración metabólica. Lo hematológico puede ser por el sangrado que tiene exceso. Lo renal puede dar pacientes que se deshidratan tanto y hacen una insuficiencia renal, una insuficiencia prerrenal aguda. Hay intolerancia a los azúcares, por lo general, por la mala absorción que tiene, neumatosis intestinal por el acúmulo de bastante gas, y puede llegar hasta una enterocolitis necrosante, ¿no? Depende del grado que tiene. Y en las quirúrgicas ya puede llegar hasta una perforación intestinal con peritonitis y todo lo que conlleva a un abdomen agudo. El diagnóstico diferencial generalmente hay que ver una administración inadecuada de alimentos que no tenga, sin moco, algunas veces están fétidas o fermentadas y no hay fiebre. Entonces, niños que generalmente a veces comen en la calle o les dan algo que ha causado una infección a toda la familia. Entonces ya no pensamos en una diarrea por rotavirus, ¿no? Síndrome de mala absorción o diarrea intermitente casi desde el nacimiento. O sea, siempre hay que hacer la disquisición del tipo de diarrea que es. Si es una diarrea que ha empezado ahorita, que ha empezado antes, si tiene fiebre, si tiene vómitos, si lo ha deshidratado mucho, ver otras causas más, no sé, de pronto es por una alergia intestinal, como por ejemplo, si tomó alguna leche o yogurt o algo, y ver las causas que le ha condicionado, ¿no? Generalmente la mamá siempre viene con, a veces la mamá entra y ya nos da el diagnóstico, ¿no? Porque dice generalmente ayer, que le di, no sé, compré una comida en la calle y le di y ya se puso mal. Entonces ahí generalmente ya no nos habla de que es una diarrea específicamente por el rotavirus, a veces puede ser hasta una intoxicación alimentaria. El diagnóstico generalmente va a ser detección del virus por microscopía electrónica o inmunomicroscopía o por cultivo. Generalmente, o sea, ahí tenemos que llegar al diagnóstico, ¿no? Detección del antígeno viral por fijación del complemento. Inmunofluorescencia indirecta, demostración de anticuerpo específico por neutralización, y la citología fecal generalmente negativa. Y en sangre puede haber leucopenia con linfocitos o neutropenia. Generalmente casi todo se pide PCR con RT para rotavirus, o ELIS igual, se puede pedir cualquiera. El tratamiento, generalmente no hay un tratamiento específico para el rotavirus, ya que es un virus que tiene un periodo de incubación y generalmente tiende a subir, tiene un pico, una meseta, y luego tiene su decaída, ¿no? No hay tratamiento específico. Lo más importante en los niños por el porcentaje de agua corporal que tiene, es la prevención de la deshidratación. Aquí por eso lo subrayé como primer pilar. Después de esto podemos ayudarnos con varias cosas, ¿no? Como por ejemplo con absorbentes como caolina, pectina, la atapulgita activa también, que nos ayuda a controlar un poco la diarrea. Podemos usar probióticos, prebióticos o simbióticos, que son prebióticos con probióticos, que disminuye también el tiempo de eliminación del virus. El tratamiento dietético también es importante, ya que a veces van a escuchar mucho, a veces hablar que, no, es que está con diarrea, y generalmente, ¿qué les dan? Les dan a veces Coca-Cola caliente. Y eso es bien común a veces que les den a los niños. Tomar en cuenta que los tipos de diarrea pues, generalmente son inflamatorios, hiperosmóticos, son igual por infección, hemorrágicos, invasivos. O sea, hay como que dentro de la fisiopatología de la diarrea hay diferentes tipos, ¿no? Entonces, a veces pasa que les dan Coca-Cola así caliente y les causa peor diarrea, porque le están causando una diarrea hiperosmótica por la cantidad de azúcar que tiene la Coca-Cola. Entonces, por eso es importante hablar igual con los papás y hacerles entender que las diarreas, que no todas las diarreas necesitan antibiótico, y que las diarreas generalmente, a veces, generalmente eso pasa mucho con nuestra gente, que les trata de controlar a veces con Coca-Cola. Entonces, generalmente es importante el tipo de alimentación. Generalmente hay que dar una comida blanca que no sea irritante, que no tenga conservantes, y con lo cual generalmente ya tiende a corregirse todo, ¿no? Pero el pilar más importante es la prevención de la deshidratación.
Ahora, un poquito para hablar de cómo se llega a saber cuándo tenemos que darle según digamos el tipo de deshidratación que tiene. Por ejemplo, cuando está sin deshidratación, ¿qué se hace? Lo que se hace es, si no tiene deshidratación, únicamente se da el 100 a 200 mililitros de sal de rehidratación cada vez que haga caquita. Entonces, si el paciente está tranquilo, sin deshidratación, ¿qué se hace? Se va a la casa, se va tranquilo y se le indica que cada vez que haga caquita tiene que tomar 100 mililitros generalmente después de cada caquita. Y con eso estamos tranquilos. Se le da cosas sintomáticas, se le da paracetamol por si le duele la pancita. Se le explica cuándo debe volver, si no tolera la vía oral, si aumentara la diarrea o si tiene signos de deshidratación. Cuando tienen algún grado de deshidratación, ¿qué se hace? Se da sales de rehidratación en observación de 50 a 100 ml de sal de rehidratación en 3 a 4 horas. Esto es con deshidratación, ¿no? Según el IEPI, esto es sin deshidratación, con deshidratación y con deshidratación grave. Entonces, se le da en 4 horas, se observa cómo va. Si fracasa, bueno, si no fracasa y está bien la guagua, no está vomitando, se va a su casa. Si fracasa, que se observa dos cosas. No tolera la vía oral, ¿qué se pasa? Se puede pasar lo que yo generalmente uso, porque el ondansetron es muy caro y es difícil conseguir. Yo les pongo en inyectable metoclopramida, ¿no? O le conocen ahí como adecuan, metoclopramida de 10 miligramos. Generalmente le calculo entre 0.3 a 0.5 miligramos kilo dosis y se les pone en la colita. Y se les vuelve a probar. Y por lo general casi un 80% de los niños responden muy bien a los antieméticos. Si no tolera, también se puede poner una sonda nasogástrica para pasar por ahí la sal de rehidratación oral, igual a 50 a 100 ml en goteo por 4 horas. El gasto fecal, si hay, digamos, si de pronto no hay el gasto fecal y no acepta las sales de rehidratación, se puede usar la vía endovenosa, hidratación rápida con lactato Ringer generalmente o solución fisiológica, 100 mililitros por kilo en 4 horas, ¿no? Si de pronto mejora con la sonda nasogástrica, si continúa vomitando, sí dice, hay que seguir con las sales. Si dice no, en lo que hace es se termina la hidratación y se le manda a la casa con los cuidados de este algoritmo 1. No dar después de cada deposición 100 mililitros en menos de 2 años, 100 a 200 en menos de 2 años. Se puede dar zinc, que mejora mucho la diarrea. Y listo, y se le vuelve a controlar en 48 horas. Ahora, ¿qué pasa cuando están con deshidratación grave? Generalmente ahí usamos Ringer lactato o una solución fisiológica normal. Generalmente 100 mililitros por kilo. ¿Cómo usamos? 50 mililitros kilo la primera hora, 25 la segunda hora y 25 la tercera hora. En total 100 mililitros en 3 horas, ¿no? Se evalúa generalmente cada hora, evaluación final de la difusión, terminar la hidratación con las sales de rehidratación. Después se vuelve a valorar la tolerancia de la vía oral. Si tolera, se queda hospitalizado para observación y mantener todo con sales de rehidratación. Si no tolera después de las 4 horas, en ese caso ya hay que hospitalizar ya ya hay que dejarlo hospitalizado por lo menos unas 24 48 horas, ¿no? Y volver a probar la tolerancia oral. Generalmente estos niños se compensan entre 24 y 48 horas cuando tienen una deshidratación grave. El extremo de la deshidratación grave sería que el paciente llegue con un shock hipovolémico. En ese caso el paciente va directamente a terapia intensiva y ahí el manejo ya es más avanzado, ¿no? El tratamiento de las complicaciones, generalmente la deshidratación, como les digo, el plan es el ABC, ¿no? Siempre
con todo paciente tiene que ser el ABC siempre, ¿no? Con todos los pacientes cuando se complican. Cuando presentan acidosis metabólica, cuando esto es grave, ya cuando presentan acidosis metabólica es un paciente que ya tiene que estar generalmente en terapia intensiva para cuantificar su gasometría, bicarbonatos, ver si necesita asistencia ventilatoria mecánica. Generalmente se pone solución bicarbonato 3 a 5 mil equivalentes kilo día. A veces hacen generalmente hacen hipopotasemia, entonces, y cuando hay hipopotasemia es peor porque luego hacen hilio paralítico y luego se complica. Se pone cloruro de potasio a las soluciones endovenosas de 3 a 6 mil equivalentes kilo día, esto a la misma solución endovenosa. Hacen hipocalcemia, se agrega generalmente de 100 a 200 miligramos kilogramo día de gluconato de calcio y generalmente pueden llegar a una infección, a una sepsis, a insuficiencia renal o complicaciones quirúrgicas. Generalmente, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Como con cualquier infección. Lo primero que se hace es promoción. Luego se hace prevención. Entonces, todo tipo de infecciones que tenemos, infección, neumonía, diarreas, cualquier tipo de infección, desde donde tenemos que atacar, desde promocionar la salud, ¿no? Y ahorita estamos muy bien en eso, con esto del coronavirus, muchas personas están tomando excesivo cuidado, ¿no? Con todo lo que es alimentación y todo eso. Entonces, en primera instancia, el aseo adecuado es lo más importante de todo, ¿no? De comidas, de todo lo que nos metamos a la boca, les metamos a la boca a las guaguas, el aseo adecuado. Evitar la defecación al aire libre, ¿por qué? Porque luego se defeca, la defecación se hace polvo y las micropartículas pueden volar. Proteger y disponer de manera adecuada de la basura, todo lo que es basura también, o sea, todo lo que es promoción de salud. Vigilar condiciones sanitarias del agua y alimentos, por eso es tan alta la cantidad de diarreas en nuestro medio y en países en desarrollo, por un mismo hacinamiento. No en todos los lugares tienen buenas condiciones sanitarias de agua y alimentos. Algunos ni baño tienen y hacen a la intemperie. Refrigerar y conservar alimentos y leches tampoco, porque yo veo muchas familias, por ejemplo, en el Alto, en lugares que están afuera de la ciudad, por ejemplo, ni conocen, creo que el refrigerador. Entonces, los alimentos tienden a podrirse más rápido, la leche tiende a fermentarse mucho más rápido. Entonces, con esto tienden a tener mucho más episodios de diarrea, ¿no? Incrementar la educación en general, esto es bien importante, ya que se hizo un estudio donde se ve factores de riesgo para el niño. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, es una escala, se llama la ESVIDA, donde han tomado en cuenta, bien importante, la educación que tiene la mamá o el papá. Cuando la educación de la mamá o el papá es más alto, el riesgo de que el niño empeore es más bajo. Entonces, por eso es importante educar a las personas con respecto a esos puntos importantes. Hay que estimular siempre, orientar la lactancia materna en los primeros meses de vida, ¿no? A veces hay mamás que no les quieren dar la leche a las guaguas porque tienen que trabajar, o están estudiando o algo, pero siempre hay que recomendar que la lactancia materna es lo mejor para un niño, especialmente antes de los 3 años, o sea, antes de los 3 años de vida. El cuidado que tenemos con un niño tiene que ser el ideal en cuanto a vitaminas, la lactancia materna, todo lo que se le da en vitaminas al niño, los alimentos, porque hasta los 3 años se puede hacer cómo va a ser el niño toda su vida en cuanto a inmunidad, en cuanto a todo lo que es contextura física, en todo lo que es la parte metabólica. Y todo eso, por eso se llaman los 1000 días de oro en la pediatría, que son hasta los 3 años de vida. La lactancia materna tiene muchos anticuerpos, tiene muchas sustancias que hacen que el niño tenga mejor desarrollo intelectual, cognitivo, social, metabólico. Por eso tenemos que estimular. Si las mamás no pueden,
indicales de que pueden sacarse la leche y dejar en el refrigerador. Y durante el día que le den la misma leche de la mamá. Entonces es importante, por ejemplo, la promoción de la salud. La protección específica. En Bolivia la vacuna monovalente contra el rotavirus se introdujo en 2008. El rotavirus como tal, la vacuna a nivel mundial, se empezó a probar en 1996, pero ahí se dieron cuenta que la cantidad de pacientes con rotavirus había aumentado, ¿no? Tuvieron que modificar el tipo de vacuna, hacerla una inactiva. Y aquí en Bolivia se empezó a usar el 2008, ¿no? Y una evaluación previa informó una efectividad del 77% con la segunda dosis de la vacuna en niños menores de 3 años, ¿no? Esta efectividad es buena, ya que se hizo un estudio el 2014 donde se hace, ¿no? En un estudio desde el marzo del 2013 hasta el 2014, se hizo de varios hospitales, de los hospitales más importantes con niños, ¿no? Y se vio que la efectividad de la vacuna con 2 dosis en niños menores de 5 años fue en un 59%. Pero para las severas aumenta hasta un 72%. Eso quiere decir que la vacuna del rotavirus sí nos protege, no del todo, pero sí ayuda, ¿no? A que los niños tengan una gastroenteritis severa mucho menor, ¿no? De la que puede tener sin la vacuna. Para los lactantes menores de 1 año, la efectividad de la vacuna para la totalidad de diarreas severas fue de un 76%, un poquito más, hasta un 80% contra las diarreicas muy graves. Entonces, por eso es tan importante la vacunación en los niños, en los lactantes, ¿no? Porque miren, llega hasta un 80% de cobertura contra la enfermedad diarreica muy grave. La vacuna contra el rotavirus sigue siendo efectiva como parte de un programa de inmunización de rutina. Entonces, el PAI, el 2020, que es el programa ampliado de inmunización, mantiene todavía dentro de su programa la vacuna para las diarreas severas por rotavirus. Es para las severas, ¿no? Generalmente la vacuna va a ser oral, la primera dosis de 2 meses hasta los 3 meses y la segunda dosis desde los 4 meses hasta los 7 meses. Generalmente van a ser 2 dosis, eso está avalado por la OPS. Y por eso es importante la promoción, la prevención, e indicar a todos a los pacientes que conozcan todos que las vacunas son bien importantes para todos los niños, siendo la vacuna que tengamos y más como esta que es gratuita en Bolivia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por su brillante exposición. Realmente es muy importante al ver algo tan leve que lo vemos en un momento como una diarrea, puede ser mortal, y con un agente causal que en cierto momento no se le da la importancia suficiente. Hay preguntas que han enviado el auditorio, le voy a formular, por favor. La primera refiere: ¿el rotavirus puede ser contagiado por animales domésticos? No, por lo general, o sea, el rotavirus hay en todos, pueden haber en animales, pueden haber en todos, pueden haber, pero no es un de humano a humano.
Ok, doctor. Dice, ¿qué tipo de inmunidad y por cuánto tiempo brinda la vacuna contra el rotavirus? Por lo general, esta vacuna debería ponerse a los niños menores. La inmunidad que tiene generalmente, como bien se sabe, va a ser más efectiva hasta los 2 años. Entonces, cuando se pone la vacuna a los 2 y 4 meses, va a proteger aproximadamente casi el año que tiene. Entonces, el riesgo de que tenga una diarrea severa por rotavirus va a bajar igual aproximadamente en un 80%. Esto quiere decir que los niños de 4, 5 años también pueden volver a contagiarse los rotavirus, pero en este caso van a ser diarreas leves, o sea, no es una inmunidad al 100%. Otra pregunta indica, siendo la diarrea una de las causas más comunes de mortalidad infantil, ¿la diarrea bacteriana o viral es la de mayor mortalidad causa? Supongo que debe querer decir cuál es la de mayor mortalidad. ¿La bacteriana o la viral? Está mal escrita la pregunta. Doctor, creo que disminuyó su... Como ven, por ejemplo, ¿sí? ¿Se escucha mejor? Entrecortado un poco, pero ya se lo volví a escuchar. Entonces, como vieron en la presentación, en ningún momento hablé de antibiótico. En cambio, en la diarrea bacteriana, la diarrea bacteriana va a ser diferente. Así también de que no todas las diarreas de nivel hay que tomar en sangre. Generalmente es una diarrea que no necesita antibiótico. Ok, doctor, hay otra pregunta. Una diarrea... No, perdón. No, perdón, es que no lo escuchaba, lamento interrumpir. Parece que hay un problema con la señal. Lo escucho entrecortado momentos y momentos se paraliza su video. Ya lo... Sí, creo. No sé. Ya. No puedo, no. Creo que se detuvo su emisión. Ahora sí que ya voy a mover su video, sí. Ya lo escucho nuevamente. Ya. Entonces, si justo estaba hablando de la diarrea, tomar en cuenta que la viral y la bacteriana no son iguales, ¿no? Entonces, tenemos que ser bien conscientes con esto, ya que a veces damos mucho antibiótico a nuestros niños. Y esto es muy malo, ya que generalmente cuando les llevan a primer nivel, lo primero que hacen es darle cotrimoxazol a nuestros niños. O a veces hasta ciprofloxacina les dan. Y generalmente son diarreas que a veces son virales, que se autolimitan y no requieren antibiótico. Es más, el antibiótico les hace dar peor diarrea que no darles nada. Entonces, las diarreas que no tienen sangre generalmente no se da antibiótico. Y las diarreas que sí tienen sangre, generalmente ya consideradas como disentería, esas sí amerita hacer laboratorios y en todo caso sí va a requerir antibióticos, ¿no? Ok, doctor. Otra pregunta refiere, ¿es recomendable iniciar tratamiento con aciclovir o antivirales en pacientes inmunodeprimidos?
No, por lo general no, ¿por qué? Porque pues, generalmente sí los pacientes inmunodeprimidos tienen mucho más riesgo, ¿no? Pero el darles acitromicina no tendría como COVID. que el por qué darles, ¿no? Entonces, generalmente lo más importante es controlar, como les dije en primera instancia, la hidratación, porque al final el mismo virus se autolimita. Bien. Otra pregunta refiere, ¿el rotavirus, al ser un virus altamente contagioso, cualquier niño puede enfermarse o va a depender de su estado nutricional y su factor socioeconómico? Entonces, como habíamos hablado en una etapa, hay factores de riesgos importantes. Entonces, como les decía, hay una escala que es la escala, la que les decía que es vida, donde sí se toma en cuenta mucho el grado de educación de los papás, generalmente dónde viven, si hay hacinamiento y el tipo de condición social en la que viven. Entonces, sí va a ser importante ¿Puedes repetirme otra vez la pregunta para que le responda igual, adecuadamente? El rotavirus, al ser un virus altamente contagioso, cualquier niño puede enfermarse o va a depender del estado nutricional y su factor socioeconómico. Ya, el factor socioeconómico, como les dije, es importante, ya que a menor, si tiene papás, digamos, que no han estudiado, que no saben leer, que viven en malas condiciones, el riesgo de que empeore el niño va a ser muy alto, ¿no? Entonces, si son papás que han estudiado, que saben leer, que por lo menos han visto, digamos, cómo se trata, cómo se hidrata, entienden lo que les dice el médico, entonces el riesgo también va a ser bien bajo. Entonces, estas escalas que se maneja, a veces se habla de que si los papás tienen una condición socioeconómica muy baja, es un factor predictivo de que el niño va a ir mal y los internan para hidratarles. Ahora, el sistema inmunológico obviamente es importante, ya que los niños que van a ser desnutridos, por ende, van a tener alteración inmunológica. Entonces, el riesgo de que se complique igual es alto. Entonces, en estos niños que tienen estos factores de riesgo, también se aconseja que se internen. Todo lo que son factores de riesgo que se internen, por lo menos para observarles 4 horas, para hidratarles bien y luego mandarles a su casa. Doctor, hay una última pregunta que si el bebé vomita la vacuna del rotavirus, ¿en cuánto tiempo se lo puede volver a vacunar? No, si lo vomita se vuelve a dar inmediatamente, no hay ningún problema si lo vomita. Generalmente se vacunan, son 2 dosis, la primera a los 2 meses y la otra a los 4 meses. Y con esa ya tiene una buena cobertura, por lo menos el tiempo que es, digamos, que tiene más riesgo de que los niños tengan el rotavirus, que es entre los 3 meses hasta los 24 meses. Ok, doctor. Bueno, esa fue la última pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su experiencia, por su exposición, por habernos ayudado y poder brindar su conocimiento a todos los estudiantes que lo están divisando en este momento. Muchas gracias doctor Carlos, por la invitación y estoy para servirles. Cualquier duda y les pasé mi teléfono, porque siempre a veces uno queda en dudas, ¿no? Y a veces uno peca más por no preguntar que por hacer cosas que uno piensa que es, ¿no? Entonces estoy yo para despejarles cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Ahí tienen mi teléfono y me pueden escribir por WhatsApp sin ningún problema, y siempre predispuesto a ayudarles y orientarles en lo que pueda. Muchas gracias, doctor. Un verdadero gusto haber compartido con usted y lo invitamos para una siguiente oportunidad y nuevas experiencias que tengamos, poder contar con su apoyo. Listo, pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.